¿Qué pasaría si te dijera que existe una cifra, una sola, que los titanes de Wall Street consultan antes de tomar decisiones de miles de millones? Un número que actúa como el cinturón de seguridad de las finanzas. Piensa en ello. Cuando conduces tu coche, tienes un velocímetro, un indicador de gasolina, quizás sensores de aparcamiento. Herramientas que te dan información crucial para un viaje seguro. El Value at Risk, o VIR, es precisamente eso, pero para las inversiones. Es como el sistema de alerta temprana de un caza de combate, avisándote del peligro antes de que sea demasiado tarde. En esencia, el VAR te dice la pérdida máxima probable que podrías enfrentar en tu portafolio, en un horizonte de tiempo específico y con un nivel de confianza determinado. Simple, ¿verdad? Pero increíblemente poderoso. Ahora, contrastemos esto con el mundo normal. Antes del VAR, ¿cómo se medía el riesgo? Quizás con intuición, con análisis más básicos, menos unificados. Era como navegar en una tormenta solo con una brújula y mucha esperanza. El VAR trae un lenguaje común, una métrica estandarizada que todos en la industria pueden entender y utilizar. No es que antes no se gestionara el riesgo, claro que sí, pero se hacía de formas más fragmentadas, menos cuantificables de manera universal. Un gestor podía decir, creo que esta acción es arriesgada. Pero, ¿cuánto de arriesgada? ¿Bajo qué condiciones? El VAR intenta ponerle números a esa sensación. Piénsalo de esta forma. Imagina que llevas una caja con 100 huevos frescos desde el mercado hasta tu casa. El camino a veces tiene baches y otras veces está liso. Antes de salir, alguien te advierte. Con una confianza del 99%, no se romperán más de 3 huevos durante el trayecto. Ese número, 3 huevos, representa tu valor en riesgo. No indica cuáles huevos se romperán, no explica por qué se romperán, quizá por un bache o por frenar de golpe. Tampoco afirma que sea imposible que se rompan 4. El 1% restante cubre los sucesos poco comunes. Solo ofrece un límite superior de pérdida esperada la mayor parte del tiempo. En finanzas sustituimos huevos por euros, dólares o yenes, y el trayecto por un día, una semana o 10 días de mercado. La palabra confianza se expresa con porcentajes como 95 o 99. Un VAR al 95% a un día de 10.000 euros significa que hay solo un 5% de probabilidad de perder más de 10.000 euros en la cartera al día siguiente, basándose en el comportamiento histórico del mercado. Funciona como un semáforo del riesgo. Verde indica riesgo bajo, amarillo aconseja precaución y rojo señala alerta máxima. El VAR ayuda a cuantificar ese color. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Imagina un gran banco de inversión, pensemos en su estructura. En la cima tienes al consejo de administración y al CEO, responsables últimos. Debajo, un comité de riesgos, y reportando a ellos, un departamento de gestión de riesgos. Este departamento es el corazón donde late el VAR. Los analistas cuantitativos, los quants, son los cirujanos que calculan y monitorizan este número vital, día tras día, incluso hora tras hora. El flujo sería algo así. 1. Los quants recopilan datos de mercado, precios de acciones, bonos, divisas, materias primas, todo lo que el banco tenga en sus libros. 2. Utilizan modelos matemáticos sofisticados, que veremos en un momento, para calcular el VAR del portafolio global y de cada mesa de operaciones. 3. Este VAR se reporta hacia arriba, a los jefes de cada mesa de trading, al jefe de riesgos, CRO, y finalmente al comité de riesgos y al CEO. 4. Se establecen límites de VAR. Si una mesa de trading se acerca o excede su límite de VAR, luces rojas. Se deben tomar acciones, reducir posiciones, cubrir riesgos o justificar por qué se está asumiendo ese nivel de riesgo. Es un sistema de control, una red de seguridad. ¿Quién tiene acceso a esta información y por qué? Los reguladores financieros, como el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, la CNMV en España, exigen a los bancos y grandes instituciones financieras que calculen y reporten su VAR. ¿Por qué? Para asegurar la estabilidad del sistema financiero. Quieren saber que los bancos no están tomando riesgos excesivos que podrían llevarlos a la quiebra y arrastrar a la economía. Un banco debe tener suficiente capital para cubrir esas pérdidas potenciales que indica el VIR. Dentro de una institución,
Los traders conocen su límite de VaR. Los gestores de portafolio lo usan para balancear riesgo y retorno. Los altos directivos, para tener una visión global del perfil de riesgo de la empresa. La barrera de acceso no es tanto económica para conocer el concepto, por eso estás viendo este video, sino para implementarlo y operar con él a gran escala. Necesitas datos, sistemas potentes y, crucialmente, el talento humano, los quants, capaces de construir y entender los modelos. Ahora, la parte divertida. ¿Cómo se calcula esta cifra mágica? Hay varias estrategias o tácticas. Vamos a ver 3 de las más comunes, con ejemplos sencillos. 1. Método paramétrico, también llamado varianza-covarianza. Es el abuelo de los cálculos de valor en riesgo. Parte de la idea de que los rendimientos siguen una distribución conocida, casi siempre la campana de Gauss. ¿Qué datos necesitas? Valor actual de tu cartera. Volatilidad esperada de cada activo, es decir, su desviación estándar. Correlaciones entre los activos para saber cómo se mueven juntos. Horizonte de tiempo, por ejemplo, un día o 10 días. Nivel de confianza, por ejemplo, 95 o 99%. Ejemplo numérico breve. Tienes una sola acción valorada en 100.000 euros. Su volatilidad diaria histórica es de 2%. Quieres el valor en riesgo a un día con 99% de confianza. En una distribución normal, el factor estadístico correspondiente, también llamado Z-score, es 2,33. Aplicamos la fórmula. Valor en riesgo igual a valor de la cartera por volatilidad por factor de confianza. 100.000 por 0,02 por 2,33. Resultado aproximado, 4.660 euros. Interpretación. Con 99% de seguridad, no perderás más de 4.660 euros en un solo día. Existe un 1% de probabilidad de que la pérdida diaria supere esa cifra. La ventaja de este método es su rapidez, útil cuando los activos se comportan de forma aproximadamente normal. La desventaja aparece cuando el mercado sufre eventos extremos. La campana suele subestimar los cisnes negros. 2. Simulación histórica. Este enfoque es más intuitivo porque olvida las distribuciones teóricas y se basa en lo que sucedió realmente. Procedimiento. 1. Reúnes los rendimientos históricos de la cartera durante un periodo largo, por ejemplo los últimos 500 días. 2. Aplicas cada uno de esos rendimientos al valor actual de la cartera para obtener 500 posibles valores futuros para mañana. 3. Ordenas los resultados desde la peor pérdida hasta la mejor ganancia. 4. Si deseas un valor en riesgo, con 99% de confianza, identificas la pérdida que corresponde al peor 1% de los casos. Ejemplo, tienes un portafolio de 1.000.000 de euros. Recopilas los cambios diarios de valor durante 200 días. Simulas cómo le iría a tu cartera si se repitiera cada uno de esos 200 escenarios pasados y obtienes 200 valores posibles para mañana. Los ordenas de la peor pérdida a la mejor ganancia. Para un VaR al 95% de confianza, el peor 5% de los casos, miras el décimo resultado, porque 5% de 200 es 10. Si esa décima pérdida es de 30.000 euros, tu VaR al 95% es 30.000 euros. Ventajas. No asume ninguna distribución concreta y refleja las colas gruesas reales del mercado. Desventajas. Supone que el pasado predice el futuro y exige muchos datos históricos de buena calidad. 3. Simulación de Monte Carlo. Método flexible y potente, aunque muy pesado en cómputo, crea miles de futuros alternativos. 1. Especificas modelos estadísticos para los factores de riesgo, tasas, divisas, precios de acciones, con sus correlaciones, volatilidades variables e incluso saltos. 2. Generas miles o millones de trayectorias aleatorias coherentes con esos modelos. 3. Revalúas tu cartera en cada trayectoria. 4. Obtienes una distribución de valores futuros. 5. Calculas el VaR igual que en la simulación histórica. Ordenas resultados y tomas el percentil deseado. Ejemplo, tu cartera, valorada en 500.000 euros, depende del precio del petróleo y del tipo de cambio euro-dólar. Modela sus posibles fluctuaciones y la probabilidad de un choque geopolítico, luego ejecutas 10.000 simulaciones. Al final tienes 10.000 resultados.
Para un VAR al 99%, eliges la pérdida número 100, que equivale al 1% de 10.000. Si esa pérdida es 60.000 euros, ese es tu VAR de Monte Carlo. Ventajas: gran flexibilidad para captar dinámicas complejas y activos no lineales. Desventajas: requiere mucho cálculo y depende de la calidad de los modelos. Basura entra, basura sale. Elegir los modelos y parámetros correctos es todo un arte. Ahora un cálculo ilustrativo estilo 2 y 20, pero aplicado al VAR. Un banco posee un portafolio de renta variable valorado en 500 millones de euros. La volatilidad anualizada estimada es 20%. Quiere estimar el VAR a 10 días con 99% de confianza. Ajuste de volatilidad al horizonte de tiempo. Tomamos como referencia 252 días de mercado al año. Volatilidad a 10 días. Ultra volatilidad anual por la raíz cuadrada de 10 sobre 252. Eso es 0,20 multiplicado por la raíz de 0,03968, que da aproximadamente 0,1992. El resultado final de ese producto es 3,984% de volatilidad para 10 días. El factor estadístico, Z-score, para 99% sigue siendo 2,33. Cálculo de VAR. VAR 10 días 99% igual valor del portafolio por volatilidad a 10 días por Z-score. 500 millones multiplicado por 0,03984 y luego por 2,33. Eso arroja, redondeado, 46,4 millones de euros. Interpretación: el banco está 99% seguro de que no perderá más de 46,4 millones de euros en los próximos 10 días. El director de riesgos debe decidir si esa cifra es aceptable o si conviene reducir exposición, pero el VAR no es infalible. A continuación, sus riesgos clave y las formas habituales de mitigarlos. 1. VAR no es pérdida máxima posible. Un VAR al 99% de 1 millón implica un 1% de probabilidad de perder más de esa cifra, sin límite teórico. Mitigación: usar Expected Shortfall o CBR, que calcula la pérdida media cuando se supera el umbral, y realizar pruebas de estrés con escenarios extremos. 2. Dependencia de supuestos y datos pasados. Método paramétrico: si la distribución real se aleja de la normal, el VAR subestima el riesgo. Simulación histórica: si el futuro no se parece al pasado, el VAR puede ser engañoso. Mitigación: aplicar varios métodos, hacer backtesting frecuente y complementar con pruebas de estrés y análisis de escenarios. 3. Falsa sensación de seguridad. Centrándose solo en la cifra de VAR, los directivos pueden volverse complacientes. Mitigación: educar continuamente al equipo sobre las limitaciones del modelo y fomentar el cuestionamiento crítico. 4. Prociclicidad. En épocas tranquilas, la volatilidad baja, el VAR baja y las entidades asumen más riesgo. En crisis ocurre lo contrario, lo que agrava la venta masiva. Mitigación: exigir colchones de capital anticíclicos y usar horizontes de tiempo más largos o volatilidades suavizadas para el cálculo de VAR. Entonces, si aspiras a ser un quant, el VAR es una herramienta fundamental en tu arsenal, pero como cualquier herramienta poderosa, debes entenderla profundamente, sus fortalezas, sus debilidades y cómo usarla responsablemente. No es el fin del análisis de riesgo, sino una pieza muy importante del rompecabezas. El VAR no te dirá si va a llover, pero te dirá qué tamaño de paraguas deberías llevar, por si acaso, y a veces te advertirá que quizás necesites un bote salvavidas. ¿Te intriga saber qué hay más allá del VAR? Mira este video que te explotará la mente.